Lo que ocurrió entre Ángela Aguilar y Espinoza Paz ha dejado a medio país boquiabierto y al otro medio llorando de risa. Y no es exageración. Lo de anoche fue un espectáculo de esos que se quedan grabados, aunque no precisamente por la música, sino por el momento más incómodo y jugoso de la velada. Ese instante que te hace decir, ¡ay, no, qué vergüenza!, mientras por dentro piensas, pero qué bueno que pasó, porque habrá chisme para rato. Lo que voy a relatar no es un simple malentendido ni una broma pesada. Es algo que, si disfrutas ver cómo alguien pone en su sitio a otra persona con elegancia, pero sin filtro, vas a saborear hasta el último detalle. Así que siéntate, ponte cómodo y quédate hasta el final, porque lo que dijo Espinoza Paz antes de abandonar el escenario sigue resonando en los camerinos, en las redes y, seguramente, en la mente de Ángela Aguilar. Todo comenzó en un evento benéfico muy concurrido, de esos en los que invitan a medio mundo del regional mexicano para que interprete un par de canciones, se tome fotos con los patrocinadores y, de paso, se recauden fondos para la causa. El ambiente estaba relajado, el público animado, y Espinoza Paz ya había cantado varios de sus temas más queridos. Incluso se aventó una versión especial de Lo Intentamos que hizo suspirar a más de uno. Todo iba de maravilla, hasta que, en pleno aplauso, alguien tuvo la gran idea de invitar a Ángela Aguilar al escenario para cantar a dúo con él. El público, claro, se emocionó. Los celulares comenzaron a grabar como si fueran a documentar la llegada de un meteorito. Y ahí, caminando con su vestido largo y esa sonrisa impecable, apareció la estrella. Ángela se acercó con paso firme, le extendió la mano y, sin pedir permiso, le soltó, «Vamos a cantar juntos esta». Y aquí empieza la novela, porque mientras el público aplaudía esperando un momento mágico, la expresión de Espinoza lo decía todo, ni ganas, ni plan, ni contrato para eso. Ella empezó a acomodar el micrófono, saludó a la gente como si el escenario ya fuera suyo y hasta hizo señales a los músicos para arrancar la canción. Fue entonces cuando Espinoza, con esa calma de quien sabe exactamente lo que va a hacer, tomó el micrófono, sonrió de medio lado y dijo con voz clara, «Esto no es un show de niños». ¡Pum! El público quedó como si le hubieran cortado la luz. Algunos rieron nerviosos, otros abrieron los ojos como platos, y los que captaron la indirecta soltaron carcajadas que se escucharon hasta la entrada. Ángela quedó congelada. Intentó disimular con una risa forzada, más tensa que un mariachi tocando reggaetón, pero el golpe ya estaba dado. Espinoza, sin alzar la voz ni perder la compostura, dejó el micrófono en su base, le dio una palmada en el hombro como diciendo «ahí te quedas» y se retiró hacia la parte trasera del escenario. El público, al principio confundido, reaccionó con un "uh" colectivo, como si estuvieran en una pelea de gallos y uno hubiera dado la mejor estocada. Mientras Espinoza se alejaba, las redes sociales ya ardían. En segundos, el video del momento estaba por todas partes. Instagram, Twitter, Facebook y hasta TikTok con 1000 ediciones distintas. Algunos añadieron música de suspenso, otros aplausos de estadio, y hubo quien lo editó con el famoso Finish Chim de Mortal Kombat. El público se dividió, unos decían que Espinoza había sido descortés, otros aseguraban que simplemente puso límites con clase, porque no todo se trata de ceder ante los caprichos de quien cree que cualquier escenario es su sala de ensayo. Espinoza Paz es un artista que se ha ganado su lugar a pulso, con años de trayectoria, canciones que calan hondo y un respeto que no se logra de la noche a la mañana. No es un novato al que se le pueda imponer que cantar, ni mucho menos arrebatarle el momento que ha preparado para su público. Él no necesita montajes improvisados ni duetos sorpresa para llamar la atención. Su música habla por sí sola. Y esa frase que soltó anoche, «esto no es un show de niños», no fue un ataque gratuito, sino una declaración de principios. Aquí se respeta el trabajo, la experiencia y el profesionalismo. Ángela, en cambio, parecía no asimilar lo que acababa de ocurrir. Permaneció unos segundos en el escenario, intentando que los músicos continuaran tocando algo, pero sin la chispa que esperaba. Entre el público, algunos aprovecharon para gritar frases como «que regrese Espinoza» o «ya bájate». Aquello, evidentemente, no ayudó a suavizar la tensión. Finalmente, trató de salir airosa asegurando que todo había sido una broma, pero ya era demasiado tarde. El público y las redes ya habían tomado partido. Lo más sabroso de esta historia es que lo ocurrido tras bambalinas fue aún más revelador que la escena en vivo.
Según testigos, Espinosa salió del escenario con absoluta tranquilidad, como si lo que había hecho fuera lo más natural del mundo. Apenas cruzó la cortina, en el backstage se instaló ese silencio incómodo que solo se rompe con un comentario cargado de ironía. Y él no tardó en soltarlo: yo vengo a cantar, no a hacer casting para La Voz Kids. Los que lo escucharon se taparon la boca para no reír a carcajadas, conscientes de que la frase tenía más filo que un machete nuevo y que Ángela la sentiría hasta el alma. En los pasillos, llenos de artistas invitados, productores y curiosos, todos comentaban el incidente. Uno de los músicos de Espinosa, aún con la guitarra colgada, murmuró: se veía venir desde que la vi acercarse con esa cara de «me van a aplaudir más a mí». Sabía que algo iba a tronar. Otro, más discreto, simplemente comentó: aquí no estamos para inflar egos ajenos. Mientras tanto, Ángela intentaba recuperar el control del momento, saludando al público, contando anécdotas y anunciando una canción suya, pero ya nada sonaba igual. El ambiente se había cargado y, aunque algunos fans la aplaudían por compromiso, era evidente que la energía había cambiado. Como se dice en el pueblo, cuando el gallo canta fuera de tiempo, ya no hay quien lo haga sonar igual. Y aquí es donde surge la pregunta: ¿por qué pasó esto? ¿Fue un arranque del momento o algo que venía acumulándose? Porque, ojo, no es la primera vez que se comenta que Ángela tiene la costumbre de improvisar duetos sin avisar, confiando en que los demás artistas acepten encantados. Pero hay quienes, como Espinosa, no están dispuestos a participar en espectáculos improvisados que puedan opacar su propio trabajo. Para él, no se trata de quedar bien con los fans, sino de respeto profesional. En redes, los mensajes de apoyo al cantautor sinaloense comenzaron a multiplicarse. «Qué bueno que le puso un alto», decía uno. «Alguien tenía que decírselo», afirmaba otro. Incluso hubo quienes recordaron episodios similares en los que Ángela había intentado lo mismo con otros intérpretes, sin resultados del todo positivos. Lo curioso es que muchos coincidían en lo mismo: lo de Espinosa no fue grosería, sino marcar límites con elegancia. La frase «esto no es un show de niños» empezó a circular como un eslogan. Apareció en memes, camisetas virtuales y videos con efectos dramáticos. Y mientras todo esto explotaba en internet, en la zona de camerino se produjo una escena digna de telenovela. Ángela, visiblemente molesta, bajó del escenario acompañada por parte de su equipo y fue directa a buscarlo. Lo encontró sentado, bebiendo agua y revisando su celular, como si nada hubiera pasado. «¿Era necesario lo que dijiste?», le preguntó. A lo que él, sin levantar la voz, respondió: «Más necesario que cantar algo que no ensayamos ni planeamos». Sí. Ese intercambio dejó claro que no habría disculpas improvisadas ni gestos para quedar bien. Era un choque frontal: de un lado, la espontaneidad o el ego, según se mire, de Ángela; del otro, la disciplina y el respeto de Espinosa por su trabajo. Los presentes no sabían si intervenir o fingir que no escuchaban, mientras por dentro morían por sacar el celular y grabar la escena. Mientras en el backstage el aire se podía cortar con un cuchillo, afuera el público seguía comentando lo ocurrido. Algunos todavía revisaban sus grabaciones para subirlas a redes, sin saber que lo más fuerte estaba por destaparse. Porque, unas horas después, comenzó a circular un audio que cambiaría por completo la percepción de la historia. En la grabación, claramente se escuchaba la voz de Espinosa Paz hablando con uno de los organizadores del evento. El tono era relajado, pero firme, como el de alguien que no deja lugar a dudas. «Te lo dije desde que me propusiste ese dueto hace meses. No me gusta trabajar con gente que cree que todo se trata de ellos. Yo hago música para la gente, no para el ego de nadie». Fue una frase directa, sin adornos, que no necesitaba explicación. Rápidamente, la gente empezó a unir piezas. Resulta que meses atrás, en otro evento, ya se había intentado juntar a Espinosa y Ángela para un número especial. Pero, según testigos, aquello terminó mal porque durante los ensayos ella quiso cambiarle el arreglo a la canción para adaptarlo a su estilo, sin consultarle. Y eso, para un músico que cuida cada nota como si fuera su hijo, era casi un sacrilegio. En redes, los fans de Espinosa desempolvaron ese episodio. En tal festival él iba a cerrar, pero ella quería hacerlo en estilo ranchera pop y él había preparado acústica, escribió uno. Otro comentó: «Por eso dijo lo que dijo.
No es mala onda, es que ya le habían hecho lo mismo antes. El chisme, entonces, dejó de ser solo un momento incómodo para convertirse en una historia con antecedentes, lo que encendió aún más la polémica. Mientras tanto, Ángela optó por guardar silencio público. Su equipo se limitó a publicar una historia en Instagram con una foto sonriente y la frase: "La música siempre nos une". Para muchos, sonó más a control de daños que a respuesta auténtica. Espinosa, por su parte, no dio entrevistas ni aclaraciones. Sabía que el video y el audio hablaban por sí solos, sin necesidad de mover un dedo. En los círculos artísticos, varios colegas no tardaron en opinar. Un músico veterano comentó: "Espinosa no es de pleitos, pero cuando algo no le gusta, lo dice. Y si lo dice en público, es porque ya aguantó demasiado". Otro agregó: "Ángela está acostumbrada a que todos le digan que sí, pero hay quienes no necesitan subirse a su nube para brillar". Y por si el destino quisiera agregar más leña al fuego, un usuario de Twitter subió un clip comparando las dos ocasiones en que Ángela intentó cantar con Espinosa. En la primera, él aceptó con una sonrisa incómoda. En la segunda, la de anoche, cortó en seco y se retiró. El video se volvió viral con el título "La evolución del límite". Cuando parecía que la conversación empezaba a enfriarse, la familia Aguilar decidió entrar en escena. Pepe Aguilar, padre de Ángela, fue abordado por reporteros a la salida de un evento y, con un tono aparentemente diplomático, dijo: "En la música siempre debe haber humildad de ambas partes". La frase, aislada, podía sonar neutral, pero en el contexto del escándalo muchos la interpretaron como un dardo hacia Espinosa Paz. Sin embargo, la jugada no salió como esperaban. La respuesta del público fue casi inmediata: "Humildad, que empiece en casa", escribían en redes. Otros añadían memes donde la frase "esto no es un show de niños" aparecía junto a fotos de Espinosa con gafas oscuras, como si fuera un sensei del respeto escénico. El debate se había convertido ya en un fenómeno cultural. Y entonces, Espinosa, que hasta ese momento había guardado silencio absoluto, publicó en sus redes una foto en blanco y negro. Él, sentado solo en un escenario vacío, guitarra en mano, mirando hacia el suelo. El texto que acompañaba la imagen era breve, pero cortante: "El escenario es sagrado. Aquí no se viene a improvisar respeto". Sin hashtags, sin mencionar a nadie. No hacía falta. La publicación estalló en comentarios: "Dilo más fuerte para los de atrás. Clase de hoy, límite 101, el maestro habló". En menos de una hora tenía miles de reacciones y mensajes de apoyo, incluso de artistas de otros géneros. Un rockero le escribió: "Así se habla, compa". Un cantante de banda comentó: "El respeto se gana y se exige". Y una cantautora le dejó: "Gracias por decir lo que muchos callan". Como era de esperarse, Ángela respondió, aunque sin mencionarlo directamente. En su Instagram subió una historia desde un ensayo, riendo con su equipo, con la frase: "La música es para compartir, no para competir". Pero la jugada no fue bien recibida por todos. Varias personas le contestaron que compartir no es lo mismo que imponer y que competir no equivale a defender tu espacio. De inmediato nació otro hashtag que comenzó a rivalizar con el ya famoso almohadilla "Esto no es un show de niños". Almohadilla "El escenario es sagrado". Algunos lo usaban con ironía, aplicándolo a situaciones cotidianas. Almohadilla "El escenario es sagrado cuando alguien se sienta en mi lugar en el bus", mientras otros lo defendían como un recordatorio para los nuevos talentos sobre la importancia de la profesionalidad. Los programas de espectáculos y los canales de chismes en YouTube se dieron un festín. Analizaban cada gesto, cada palabra, cada silencio. Unos opinaban que Ángela había pecado de confianza y de no medir el momento. Otros celebraban que Espinosa hubiera marcado límites sin insultar ni armar un escándalo. En lo único que coincidían era en que el golpe había sido limpio, certero y con clase. Un día después, Espinosa Paz tenía concierto en otra ciudad. Muchos se preguntaban si aprovecharía el momento para lanzar otra indirecta o si, por el contrario, dejaría el tema en el pasado. La respuesta llegó a mitad de su presentación, justo antes de cantar una de sus baladas más conocidas. Tomó el micrófono, sonrió al público y dijo: "La música se disfruta más cuando nace del corazón, no de la improvisación, y menos cuando se usa para presumir". El auditorio estalló en aplausos y gritos de apoyo.
Algunos asistentes grabaron el momento y lo subieron a redes con títulos como el segundo round de Espinosa o otra indirecta fina para Ángela. En pocas horas, el clip se viralizó. Para muchos, no era solo un mensaje a la cantante, sino a todo un sistema en el que algunos artistas creen que pueden adueñarse del escenario sin considerar el trabajo previo de los demás. Y es que Espinosa no odia las colaboraciones. Lo que defiende es que un escenario no es cualquier sitio. Es el lugar donde un artista pone su alma, su esfuerzo y su identidad. Y si alguien quiere entrar en ese espacio, debe hacerlo con el mismo respeto y compromiso. Cuando eso no ocurre, el resultado es lo que vimos: un límite marcado en vivo, sin titubeos, y con la tranquilidad de quien sabe que actuó de acuerdo con sus principios. El episodio, más allá de los memes, dejó una enseñanza que muchos resumieron así: decir no te hace menos amable ni menos profesional, te convierte en alguien que se respeta y que exige respeto. En un mundo donde la mayoría prefiere aguantar para evitar conflictos, ese simple acto puede ser casi revolucionario. Así, Espinosa Paz no solo regaló un momento que ya es parte del archivo de oro de los chismes musicales, sino que dejó una frase que se repetirá por mucho tiempo: el escenario es sagrado, y, a veces, para que todos lo recuerden, hay que soltar un "esto no es un show de niños" y retirarse con la frente en alto. Porque, al final, el verdadero espectáculo no siempre está en la canción, sino en la dignidad con la que decides cantarla o no cantarla. 2 semanas después del famoso "esto no es un show de niños", el tema seguía siendo discutido en programas, podcast y hasta en mesas familiares donde la gente debatía si Espinosa había sido demasiado duro o si Ángela debía aprender a leer mejor el ambiente. Lo curioso es que ya no era solo un chisme. Productores, managers y artistas comenzaron a hablar públicamente sobre la importancia de pactar bien cualquier colaboración antes de subirla a un escenario. En medio de este debate, surgió otro giro inesperado. Un periodista filtró un documento interno de la organización del evento benéfico. En él, se detallaba que la participación de Ángela como invitada de Espinosa no estaba programada oficialmente, sino que había sido sugerida de último momento por un patrocinador importante. Según el documento, la idea era crear un momento viral para las redes. Y vaya si lo lograron, solo que no de la manera que esperaban. Cuando esta información se hizo pública, el peso de la polémica empezó a inclinarse más a favor de Espinosa. Muchos fans que inicialmente lo habían criticado, ahora entendían que no se trataba de una simple negativa a cantar, sino de rechazar un movimiento forzado que podía desvirtuar su presentación. Ahora todo tiene sentido, escribió un usuario en Twitter. No fue ego, fue defender su trabajo. Mientras tanto, Ángela se mantenía con un perfil más bajo. Aunque seguía activa en sus redes, evitaba cualquier referencia directa al incidente. Algunos medios insinuaron que había recibido consejo de su equipo para dejar que el tiempo diluyera el asunto. Pero el silencio también jugaba en su contra. Los memes y las frases de Espinosa seguían circulando, recordándole al público el episodio. Espinosa, por su parte, empezó a recibir invitaciones a entrevistas donde el tema inevitablemente salía. Su respuesta, siempre medida, era la misma: yo respeto a todos mis colegas, pero también respeto mi arte. Y si algo no está planeado o no se ensaya, no lo hago. Así de simple. Con esa serenidad, lejos de apagarse, el apoyo hacia él crecía. Con el paso de los días, la frase "el escenario es sagrado" se convirtió en algo más que un eslogan. Varios artistas comenzaron a mencionarla en sus propios conciertos, a veces como broma y otras como declaración seria. Incluso hubo un festival que imprimió la frase en las acreditaciones del staff, como un recordatorio para todos. Espinosa, sin proponérselo, había instalado una nueva regla no escrita en el medio: respeto primero, improvisación después. El reencuentro no ocurrió en un escenario ni en una alfombra roja, sino en un evento privado organizado por una disquera en Ciudad de México. La asistencia era exclusiva: productores, artistas de renombre y algunos medios selectos. Nadie esperaba que Espinosa Paz y Ángela Aguilar coincidieran en el mismo salón después de semanas de tensión. La noticia de que ambos estaban presentes se esparció en cuestión de minutos entre los invitados. Algunos se mantenían cerca con disimulo, como cazadores esperando un momento clave. El ambiente estaba cargado de esa curiosidad morbosa que solo provocan los encuentros entre figuras que han protagonizado un escándalo reciente. En un momento,
Mientras Espinosa conversaba con un productor, Ángela se acercó. No había cámara cerca, pero sí muchos ojos atentos. Extendió la mano y dijo: «Buenas noches, Espinosa». Él la miró, sonrió brevemente y respondió: «Buenas noches, Ángela». El saludo fue cordial, sin exageraciones, pero suficiente para que varios respiraran aliviados. La conversación duró menos de un minuto. Ella comentó que había escuchado su último sencillo y lo felicitó. Él agradeció el gesto y le dijo: «La música es lo importante, lo demás se olvida». Aunque simple, la frase fue interpretada por algunos como un cierre elegante, y por otros como un recordatorio sutil de lo ocurrido. Después de ese breve intercambio, cada uno siguió con su noche, evitando cualquier protagonismo compartido. Pero lo interesante fue que, por primera vez, no hubo tensión en el aire, sino una especie de tregua silenciosa. Como si ambos entendieran que el capítulo estaba cerrado, aunque las cicatrices del episodio seguirían siendo parte de la memoria colectiva del público. Al final, más que un abrazo o una reconciliación pública, el momento dejó la sensación de que, en la música como en la vida, no siempre hay que volver a cantar juntos para cerrar una historia. A veces basta con un saludo firme, una mirada directa y la certeza de que, al menos, se dijeron las palabras necesarias. Si quieres más historias donde un solo momento sobre el escenario encienda semanas de polémica, suscríbete y activa la campanita, que aquí el show nunca termina.